Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. En este video vamos a hacerlo llamar Las Barbaridades de los Bautismos. Es el primer sacramento que tenemos los católicos. Tenemos 7 sacramentos en el mundo católico y el primero es el bautismo. Lo que es el sacramento del bautismo, de la primera comunión y de la confirmación, se le llaman los 3 sacramentos de iniciación. Ahí es donde como católicos empezamos y es como la entrada al mundo sacramental del catolicismo. Si de repente solamente estamos bautizados y no tenemos la primera comunión y la confirmación, pues algo falló por ahí. Hay muchas cosas en las cuales no nos percatamos y pasan, el tiempo se nos va, nos apartamos de la iglesia, nos peleamos con la iglesia, cambiamos de religión o simple y sencillamente no somos practicantes de ninguna religión y nuestro mundo sacramental inició con el bautismo católico, pero no tuvo ningún seguimiento. Dentro de la Iglesia Católica, el sacramento del bautismo es el inicio, como ya les dije. Y si alguien de ustedes de repente fue bautizado y llega a sus 20 años, qué sé yo, y se quiere casar con otro católico, un hombre o una mujer, obviamente, y pues dice, no, yo no soy católico porque pues me bautizaron, pero realmente nunca fui a la iglesia. Pues quiero decirles que una vez una persona fue bautizada en la Iglesia Católica, es católica, aunque se le llama católico no practicante. Y pues en las barbaridades del bautismo, si es que hacemos, déjenme ahora me ubico en la celebración del bautismo. La primera barbaridad es que bautizamos a nuestros hijos lejos de donde estamos viviendo. Quiero recordarles que estoy en Estados Unidos y me topo con muchas familias que van a bautizar a sus lugares de origen. Nos vamos a bautizar a Zacatecas, que es de donde soy yo. Y después es un lío conseguir los certificados de bautismo. En el mundo católico el certificado de bautismo es súper importante, es muy importante, porque eso les da la continuidad para sus siguientes sacramentos. Se los van a pedir siempre. Así que hagan de cuenta que su fe de bautismo, su certificado de bautismo es como su certificado de nacimiento, donde ustedes nacieron en el mundo civil, entonces ustedes nacen como católicos en su certificado de bautismo. Y si ustedes llevaron a sus hijos a bautizar a sus lugares de origen y se regresan a donde viven y ya a los 5, 6, 7 años, 8, qué sé yo, andan tratando de inscribir a su hijo o a su hija a la primera comunión, no encuentran el certificado del bautismo. Mi recomendación número 1, si ustedes van a bautizar en un lugar donde ustedes no viven, no se vayan de ese lugar sin llevar con ustedes el certificado de bautismo y guarden ese papel como si fuera un tesoro, porque lo van a necesitar toda la vida, su vida sacramental. Entonces no se olviden, busquen su certificado de bautismo y si van a bautizar a sus hijos fuera de donde ustedes viven, no se les olvide ese papel de suma importancia. Bueno, una de las grandes barbaridades es que a veces escogemos padrinos sin saber exactamente cuáles son las necesidades que se requieren para ser un padrino de bautismo. En el mundo católico se supone que el padrino es aquella persona que va a acompañar a su hijo, a su hija toda la vida, a dar un buen ejemplo de fe, de crecer en familia, de que este padrino sea el apoyo, viene siendo un segundo padre o madre. Pero el 99% no es así. La realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque para empezar, los papás escogen padrinos que a lo mejor fue su mejor amigo, su mejor amiga,
o van a sus pueblos y allá escogen a algún primo, tía, tío. Entonces, y se regresan y nunca más vuelven a su lugar donde nacieron. El llevar a su hijo a bautizar a sus lugares de origen es meramente un sentimiento de familia, de apegamiento de donde venimos. Queremos traer con nosotros eso que dejamos atrás, eso que añoramos. Y el hacer el tener de padrino un familiar revive el vínculo que dejamos atrás con nuestras familias y nos hace sentir que tenemos un lazo con ellos y no lo vamos a romper nunca jamás. Y efectivamente ese lazo del compadrazgo no se rompe. Pero la barbaridad aquí es que realmente nuestros hijos es muy rara vez que regresen a ver sus padrinos. Y aunque realmente el padrino no toma un lugar especial, me refiero en la formación de su hijo, porque realmente los padres son los que toman la batuta en la formación de sus hijos, tanto la formación civil como la formación religiosa, que vienen siendo los sacramentos. Y esto cuando nosotros damos las clases de bautismo, les preguntamos, ¿por qué? Denos un motivo por qué escogió a fulano de tal como padrino o madrina. Muchas veces es la familiaridad, el compañerismo, o a lo mejor que son primos, son hermanos. Mi sugerencia es que si ustedes van a usar un padrino familiar, para mí los número uno serían sus hermanos, sus hermanas, tanto del el papá o la mamá, porque ya sabemos que nuestros hermanos o nuestras hermanas, aunque de repente andemos del chongo y salgamos peleados, de todos modos somos hermanos hasta que la muerte nos separe. Y ese compadrazgo que hacen con sus familiares, pues va a tener un seguimiento de familiaridad. Y en cambio, si toman un compañero de trabajo, si toman un amigo como padrino o madrina, entonces lo más probable es que estas personas no vivan cerca de su hijo por mucho tiempo. Se van a mover, se van a ir y a lo mejor nunca más se vuelven a ver. Y los hermanos sí, nos vemos, aunque sean funerales, pero nos vamos a ver. Igual, otra barbaridad es que nunca o muy rara vez les recordamos a nuestros hijos quiénes son sus compadres, sus padrinos. A veces ni los conocen. Nosotros les preguntamos a los papás cuando vienen a la clase prebautismal, ¿ustedes saben quiénes son sus padrinos? Algunos dicen sí, yo les hablo muy seguido o ellos me hablan, pero la mayoría no tienen ningún contacto con sus padrinos, porque fueron personas a las cuales sus padres a la vez los escogieron por cualquier razón, pero los caminos de la vida los llevaron por diferentes lugares y no se volvieron a ver. En cambio, si son familiares como los hermanos o hermanas, pues hay muchas más probabilidades de que sus hijos tengan un contacto con ellos. A lo mejor no un contacto frecuente, porque todo el mundo emprende su camino a diferentes puntos del mundo, pero ese lazo que une a los hermanos es irrompible, siempre va a estar ahí. Entonces, no hagan una barbaridad y no escojan a personas que probablemente nunca van a ver. Otra de las barbaridades es que a veces nos traen niños a bautizar de 4, 5, 6, 7 años. Y les decimos, ¿por qué no han bautizado a su hijo? Pues porque no teníamos dinero, porque queríamos juntar para la fiesta, X. Y a veces nos dicen que porque no estaban casados por la iglesia. Muchas iglesias no les bautizan a sus hijos si la pareja no está casada por la iglesia católica. Aún pasa, actualmente aún está pasando en algunas regiones del mundo o de Estados Unidos donde yo vivo, y no les quieren bautizar si la pareja no está casada por la iglesia católica. En donde yo vivo, la pareja, los papás de los niños no tienen que estar casados por la iglesia católica, pero sí existe un requerimiento en nuestra diócesis de que si la persona, la pareja, los papás, escogen a una pareja para los padrinos deben de estar casados por la iglesia católica. ¿Por qué ese requerimiento?
Pues porque la mentalidad de los dirigentes de la diócesis o párrocos en donde yo resido, dicen, bueno, si los papás ya metieron la pata y no se casaron, no están casados por la iglesia, pues entonces por lo menos que tengan la sabiduría y la madurez de escoger una pareja que está cumpliendo con el sacramento del matrimonio, que no escojan a alguien que no está cumpliendo con los sacramentos. De antemano se sabe que una pareja cuando está casado por la Iglesia Católica ya tiene sus sacramentos de iniciación, o sea, ya está bautizado, ya hizo su primera comunión y su confirmación. Aunque hablando del matrimonio, después les explico en el video del matrimonio, no se requiere estar confirmado para casarse, pero eso es harina de otro costal, después hablamos de eso. El bautismo, voy a hablar solamente de lo que corresponde donde yo estoy viviendo. Los papás no se les requiere que estén casados por la iglesia, pero si escogen a una pareja, la pareja sí debe de estar casado por la iglesia católica. Si escogen una persona, lo cual es leyes canónicas, solamente pide una persona, ya sea un hombre o una mujer. Y ese hombre o esa mujer debe de tener los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, primera comunión y confirmación. Si la persona que los papás han escogido para padrino o madrina de su hijo o hija no tiene los 3 sacramentos de iniciación, no puede ser padrino. Tiene que cumplir primero él o ella con los 3 sacramentos de iniciación. Y así puede ser padrino o madrina. También no pueden ser padrinos 2 hombres, ni pueden ser padrinos 2 mujeres. Si de repente ustedes lo van a ver así, puede que se dé ese caso, porque a veces hay excepciones. Cuando ven 2 mujeres de madrinas, a veces son las 2 abuelitas, o cuando ven 2 hombres de padrinos, a veces son los 2 abuelitos. En esa situación hay siempre un permiso del párroco, del sacerdote donde ellos están celebrando el bautismo. Pero en general no se permiten 2 hombres ni 2 mujeres. Cuando hacemos las clases de bautismo, nosotros siempre, en el caso mío, yo siempre pregunto por los padrinos. No siempre les pedimos pruebas de que están casados por la iglesia, ni siempre les pedimos pruebas, o sea, que nos presenten los certificados si tienen sus sacramentos de iniciación. Yo les digo, si ustedes me están mintiendo, pues en el mundo católico la confesión existe para decir nuestros pecados. Y si ustedes me mienten a mí, el primero que le están mintiendo es a Dios. Entonces ustedes y su conciencia sí me están mintiendo. Pero pues yo he comprobado que algunas veces sí me han mentido, sí han dicho, yo tengo mi confirmación y no la tienen. O estamos casados por la iglesia y no están casados por la iglesia. Y así sucesivamente. Pero yo les estoy diciendo, compartiendo las indicaciones que nosotros tenemos en el área donde yo vivo. Les vuelvo a repetir. Si es una pareja, debe de estar casada por la Iglesia Católica. Si es solamente un padrino o una madrina, ese padrino o esa madrina debe de tener los 3 sacramentos de iniciación. Y además, lo más importante para mí en este caso es que si es solamente un padrino o una madrina y cumple con los sacramentos, pero está viviendo en unión libre con su novio o con su novia, no puede ser padrino. La iglesia no apoya cuando las parejas están viviendo sin casarse. Aunque tengan los 3 sacramentos, una vez están viviendo en unión libre, no pueden ser padrinos o madrinas. Se oye mal porque a veces viene, no, que es mi mejor amiga y mi mejor amigo y es la mejor persona del mundo y es la persona que yo quiero para padrino o madrina de mi hijo o mi hija. Pero sacramentalmente hablando, están fallando al sacramento del matrimonio porque están viviendo en unión libre. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir? Estas son las indicaciones y reglas de la Iglesia Católica en las cuales muchos se quejan. No crean que 1 o 2 personas, no, empiezan a regañarme cuando me piden información. Por eso la Iglesia Católica se está quedando sin gente,
porque ustedes están poniendo un montón de reglas y uno no puede estar siempre en estas cosas. Yo lo que quiero es que bauticen a mi hijo, a mi hija y mi mejor amigo o mi mejor amiga, yo lo quiero para compadre o comadre. Sí, efectivamente, yo les comprendo esa manera de sentir y de ver, pero hay reglas también que hay que seguir. ¿Acaso cuando ustedes van a sacar su licencia de manejar, ustedes van a decir, no, yo contesté esta pregunta mal o me pasé esta dirección mal porque X? No, la fallan y la fallan, no les dan su licencia de manejar. Pero como en la iglesia uno mentalmente piensa, la iglesia pues son misericordiosos y compasivos y tienen que hacer todo por mí en vez de yo hacer por ustedes. Pero no, la iglesia también tiene sus indicaciones y tiene sus disciplinas. Y así como nosotros, cualquier ciudadano en Estados Unidos tiene que cumplir con las reglas de una licencia y le dan su papelito de licencia para manejar, pues la vida sacramental de los católicos es lo mismo. Tenemos que cumplir con ciertas reglas y si no cumplimos con ciertas reglas, pues no se nos otorgan lo que estamos pidiendo. Y como estamos hablando del sacramento del bautismo, pues no se puede conceder el derecho a una persona que no se ha ganado el derecho a ser padrino. Sin embargo, déjenles digo, cuando existe una persona que es muy amigo de la pareja, ya sea de la mujer o del hombre, y quieren a esta persona de padrino, pero no es católico y a fuerza lo quieren, la solución para esto es que busquen a alguien en sus familiares que tenga la licencia, entre comillas, que tenga sus 3 sacramentos y que sea el padrino. Y la persona que ellos quieren y no es católico o no tiene los sacramentos, se le pone como testigo. En el certificado de bautismo se pone padrino o madrina a aquel que ha cumplido con los 3 sacramentos de iniciación, que ya tiene sus 3 sacramentos de iniciación, que no está viviendo en unión libre, es soltero totalmente o soltera 100%, y la otra persona que no es católico, que no es practicante, se le pone como testigo. Y así lo indica el certificado de bautismo, padrino fulano de tal, testigo fulano de tal. Y así se hace el bautismo. Ahora nos vamos, esto es meramente espiritual. En el bautismo se usan 3 elementos para el bautismo. El elemento primero es el agua. El elemento segundo es el aceite. Hay 2 aceites que se ponen, pero vamos a decir el aceite. Y el tercer elemento es la luz, o sea, la veladora. Todos nosotros que hemos sido bautizados, se encendió una vela para nuestro bautismo. Y esa veladora se supone que nos va a acompañar toda la vida. Esa veladora, como personas espirituales de un mundo católico, se usa esta veladora para orar. Cuando mi hijo o mi hija se enfermó, le pegó gripa, cualquier enfermedad, las indicaciones espirituales es que tomemos esa veladora de nuestro rincón del baúl por ahí, que ya está todo polviento, la encendemos y nos ponemos a orar por la salud de nuestros hijos, el hijo o la hija del que tenga su enfermedad o su padecimiento. Es importante que guarden esa veladora. Espiritualmente hablando, es la luz de Cristo. Es la luz que ilumina el camino de este individuo en su vida espiritual, de niño, de joven, de adulto o de persona madura. Pero a veces no tenemos la veladora, nunca nos fijamos. En el caso mío yo creo que ni siquiera había porque creo que me bautizaba en un tiempo de precario y yo creo que la única veladora que se prendió fue la de la iglesia. No se usaba una veladora singular o individual para la persona. Eso creo yo. Pero mi conocimiento o mis empiezos a aprender de cómo son las rúbricas o las indicaciones para los bautismos, los empecé aquí en Estados Unidos. Y al nosotros estar, digo nosotros porque somos un grupo, al nosotros educarnos y aprender qué se necesita o qué son las necesidades de un bautismo,
Pues el elemento agua, obviamente, para el bautismo, que se echa agua en la cabeza del infante. El aceite lo ungen porque Jesús fue ungido. Ungido quiere decir bañado o untado con un aceite. Se usan dos aceites, un aceite que se le llama aceite de catecúmenos. Catecúmenos en el mundo católico quiere decir novato, iniciante. Y esa parte a veces no la entendemos cuando se dice iniciante o novato. Pero bueno, ese es un aceite y se llama el aceite de los catecúmenos. Y hay otro aceite que se pone en la cabeza y con este le untan un poquito de aceite. Y la luz que es la luz de Cristo. Eso es algo totalmente significativo para nosotros los católicos. Fíjate que yo creo que voy a hacer otro video de bautismos porque creo que me estoy quedando bien corta. Hay muchas cosas que quiero explicarles. Quiero explicarles con detalle el aceite de los catecúmenos, el aceite crismal, que es el que se pone en la cabeza, y la luz. Pero creo que por hoy terminamos, nos quedamos a mitad del bautismo. No quiero hacer estos videos muy largos porque se me van a aburrir y quiero que les gusten los videos, que los compartan y por eso los hago chiquitos para que les queden con un buen sabor de boca del video y quieran ver mis otros videos y que lo compartan, obviamente. Muchas gracias. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense. Pásenla muy bien.